Queremos mostrar este titular. Por favor, adelante, dirección. Ahí está el ministro. Ahí está, economía chilena se desploma en abril y IMASEC cayó 14,1% en medio de la pandemia. Ministra Sichel, en sencillo, en simple, para los ciudadanos chilenos, ¿cómo afecta ese titular? ¿Cómo afecta el IMASEC para cada uno de los bolsillos de los chilenos? Mira, lo más importante, ya muchas familias chilenas lo están sufriendo, lo que significa en la práctica es que disminuye la actividad comercial. Eso es para explicarlo lo más simple posible y por lo tanto se disminuyen los puestos de trabajo, hay menos ventas, hay menos gente que puede tener una fuente laboral y cuando cae el IMASEC lo que pasa en la práctica es que no solo se pierden las fuentes laborales, sino la posibilidad de conseguir trabajo también disminuye ya que la actividad comercial disminuyó diametralmente. Y esto en la práctica nos permitió en su minuto proyectar algunas de estas cosas. Eso fue el ingreso de emergencia para tratar de suplir ingresos que se iban a perder por la caída comercial, pero también nos obliga a pensar también cómo vamos a seguir con los apoyos a las personas. Lo conversamos la primera vez, Tonka, que estuvimos ahí. ¿Se acuerdan que decía, mira, hay que tener una caja de herramientas para ir tomando decisiones a medida que vemos cómo se está comportando la economía? Evidentemente, esta caja de herramientas tiene que ir cambiando y variando o perfeccionándose en algunas áreas cuando lo que estamos viendo es que en realidad lo que está pasando es que la pérdida de ingresos va a ser mayor incluso que la proyectada en el camino. Y Tonka, quiero hacer una cosa, un detalle, pero quiero darle las gracias a ustedes porque hace algunos días mandaron cariñosos saludos por la muerte de Pepe Tapia, a la Clara Tapia que trabaja conmigo, que es la hija, y llegó hoy día, se reintegró al trabajo, así que les mando el agradecimiento por todo el cariño que le mandaron en su minuto. Perdonen por el lapsus, pero es súper importante porque somos un equipo de trabajo acá y la Clarita se acaba de integrar. Así que gracias, Polo, y a todos los que le mandaron saludos en su minuto. Sí, absolutamente, ¿no? Sí, con mucho cariño. Es familia, si es que el cariño ahí está, Polo. Sí, le quería preguntar, ministro, a ver, usted dice la caída es más profunda, de hecho es más profunda de lo que muchas personas pensaban, no solo en el gobierno, sino que también muchos de los analistas, que hablaban de alrededor de un 10% para el mes de abril. Mayo podría ser incluso peor. Eso quiere decir que, por una parte, se van a necesitar más ayudas, se lo pregunto, pero por otra parte, también que la ayuda que ya se está prestando por parte del Estado se quedó corta incluso ahora. Mira, dos cosas súper importantes y quizás por eso hemos insistido tanto como gobierno en impulsar la idea del acuerdo. ¿Se acuerdan que cuando discutimos el ingreso de emergencia dijimos que las 2 semanas o 3 semanas que se demoró el proyecto de ley retarda la llegada de ayuda? Lo que estamos discutiendo hoy día, en muy buenos términos, con la oposición y con distintos economistas, es cómo cerramos un paquete de ayudas que permita proyectar de mejor manera una crisis que se ve más larga de lo proyectado. Por lo tanto, tener una especie como de fast track o en simple de tramitación legislativa rápida de acuerdos pretomados. Eso implica, obviamente, que hay una decisión previa del gobierno de gastar más y apoyar más a las familias. Por lo tanto, la línea de sobrevivencia o la línea de apoyos iniciales se mantiene, las cajas de alimentos, el ingreso de emergencia, el bono COVID, el ingreso mínimo garantizado, pero lo que tenemos que hacer es poder proyectar cómo los meses siguientes somos capaces de tener una línea de apoyo rápido y a medida que vayamos presentando los proyectos de ley se aprueben de manera mucho más corta para que le llegue antes la ayuda a las familias. Esa es la lógica que está detrás y que desde el principio lo dijimos. No tenemos que gastarnos todos en el primer impacto porque lo que va a pasar en la práctica no es solo que las 5 millones de personas que lo dijimos alguna vez con el ingreso de emergencia van a necesitar ayuda, sino que todo indica que van a ser más cantidad de personas y no solo las mismas personas que inicialmente necesitaban el apoyo, las que va a haber que incorporar con nuevas ayudas. Y es una conversación que no es solo sobre cantidades, sino sobre cobertura, sobre quiénes. Y ese quiénes vamos a tener que irlo ampliando porque efectivamente va a haber mucha gente que tenía empleo, que probablemente se va a quedar sin pega y va a tener que ser incorporada a apoyo o que va a ir cambiando su situación económica en el camino que viene. Pero para responder súper claro, Polo, no descartamos, al revés, estamos convencidos de que vamos a tener que tener una nueva línea de apoyo a las familias después de esta crisis, sobre todo pensando en que vamos a tener que cubrir más gente que el 25% de la población que estábamos cubriendo o más tiempo que lo que estábamos cubriendo con la protección del empleo. Ministro, yo quería preguntarle si es que al final el sistema de sucesivas ayudas se va a hacer más fácil, más expedito y en lo concreto, ¿se va a extender lo que es el ingreso familiar de emergencia? Dos cosas súper importantes a partir de una conversación que tuvimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de lo del registro social de hogares, que era la principal barrera para ingresar a nuevas personas que cambiaban su situación socioeconómica? Cambiamos la metodología y por lo tanto hoy día solo se puede hacer con el RUT y eso significan dos cosas. En la práctica, el ingreso de emergencia y la postulación, para las familias que todavía no saben lo que es básicamente un apoyo para aquellas familias
que no tengan ingresos, ese es el requisito sine qua non, y que tengan registro social de hogares, hoy día para que todo aquel que no tenía una situación antes de precariedad social o algún problema económico, pero hoy día lo tiene, se facilitó que puedan entrar rápidamente al registro social de hogares, es decir, si uno tiene, no solo postula, si uno lo crea o uno lo actualiza, solo debe hacerlo en registrosocial.gov.cl con el RUT. ¿Y por qué es tan importante este cambio? Y también ahí agradezco al alcalde Carter que está ahí porque algunas sugerencias me dio, porque efectivamente cambiamos la dinámica del registro social de hogares y eso hace que este camino sea mucho más rápido para llegar a los apoyos que necesitan las familias. Entonces, a la pregunta, Amaro, si hoy día es más ágil, la verdad, solo con acceso a Internet e incluso en el caso de ingreso de emergencia, sin gastar plan de datos y registro social de hogares, se puede rápidamente llegar al apoyo de tener un ingreso de emergencia. Como un dato, y estaba viendo los datos hace 2 minutos en una reunión, originalmente se acuerdan que pensamos en que esto iba a ser para 1.200.000 hogares más 700.000 adultos mayores. Hasta el día de hoy ya han postulado, solicitado el beneficio 2.200.000 hogares. Y por lo tanto, efectivamente, la idea original, que era no acumular todo el gasto en el mismo grupo familiar, tenía mucho sentido porque hay mucha más gente de la que se proyectó inicialmente que está solicitándolo. Por lo tanto, vamos a tener espacio para la cobertura más grande, habiendo guardado los recursos necesarios para cubrir más familias que las proyectadas originalmente. Aproximado, lo vamos a ver en 4 días más cuando empecemos a notificar los pagos. Probablemente vamos a superar por lejos los 2 millones de hogares proyectados que van a recibir apoyos por el ingreso familiar de emergencia. Ministro, Por lo tanto, se facilitó todo el camino. Y sobre el alargue, obvio que lo estamos estudiando entre los mecanismos. Lo único que queremos acá es básicamente tener una conversación como clase política con el Congreso para tomar decisiones de cuánto más y cuánta más cobertura, de manera que la aprobación de las modificaciones legales sea lo más rápido posible. Entonces, lo que estamos haciendo al revés es construyamos un acuerdo en 2 semanas para que después, teniendo los proyectos de ley, nos demoremos 2 o 3 días en aprobarlo y la ayuda llegue antes, y que no nos pase lo que nos ha pasado hasta ahora, es que nos demoramos 1 mes, 4 semanas en llegar con apoyos porque no tenemos acordado previamente cuáles van a ser los términos de ese apoyo. Pensando en los ciudadanos que nos ven y en la posibilidad del acuerdo, tiene que ver con ampliar la cantidad de personas a que llega la ayuda, que sea más dinero, porque hoy día incluso veo en la tercera que Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, dice que que quiere incluir la condonación de deudas CAE en el acuerdo nacional. ¿En qué consiste este acuerdo nacional? En simple, ¿cómo se podrían ver beneficiados los ciudadanos con este acuerdo? Sí, yo sé que están pañales, pero más o menos estamos yendo por qué líneas para aterrizar esto a la ciudadanía. Mira, estamos en las primeras conversaciones, pero hay 3 cosas que son fundamentales para un ciudadano común y corriente. Lo primero es cómo seguir supliendo ingresos a las familias, y eso significa ver cómo seguimos con el ingreso de emergencia y ver quiénes más tenemos que llegar con ayuda. Eso es lo primero, y eso significa protección a la familia, es decir, cuántas más personas deberían estar cubiertas por ingreso y si los montos que estamos proyectando van a ser suficientes, dado que se alargaron las cuarentenas más allá de lo que habíamos proyectado inicialmente. Después un plan de reactivación, que significa también poner impulso para que la economía se reactive. Partimos con un dato que para alguien que está en el link de su casa dice que es el IMASEC, pero básicamente necesitamos que las pymes, que las empresas vuelvan a activarse para que puedan volver a contratar gente, y eso significa tomar medidas económicas. Y una tercera cosa, que es un plan de protección al empleo, lo hemos hablado tanto en el programa, pero lo más importante no es simplemente poner un ingreso de emergencia, sino que simplemente las personas puedan volver a trabajar después que se termine la pandemia. Por lo tanto, tener una estrategia de, a medida que disminuye la crisis sanitaria, cómo podemos recuperar el empleo. Esas son las 3 cosas que estamos conversando. En simple significa más plata y más cobertura. Probablemente hoy día la preocupación va a ser cómo más familias incorporamos al apoyo. 2, más empresas moviéndose para que puedan crear empleo. Y 3, un plan que permita subsidiar la contratación o apoyar la contratación de las personas para que después de esto tengan una posibilidad de encontrar trabajo cuando termine la crisis. Sí, ministro, queremos también la impresión de un exministro y de Hacienda para saber primero verdad sobre los planteamientos, qué es lo que opina, y además cuáles podrían ser las condiciones sine qua non, esas condiciones base que debiera contemplar este acuerdo propuesto por la moneda. Nicolás Eizaguirre, ¿qué opina al respecto y cuáles debieran ser esas condiciones base? Bueno, gracias, Amaro. Toda la gente, sin duda alguna, se sorprendió con esta caída de 14% de la economía en el mes de abril, que nos refiere al año 1982, que tuvimos caídas parecidas. Ahora, y aprovechando que está el doctor acá, yo les quiero decir, esto es una suerte de coma inducido,
O sea, la caída en la actividad económica es la consecuencia de lo que tenemos que hacer para protegernos del virus, que son las cuarentenas, etcétera, etcétera. O sea, no es un problema que venga desde la economía, viene desde la pandemia y por tanto es lógico que cuando a un paciente se le somete a un coma inducido, el doctor me corregirá, yo supongo que el nivel de latidos del corazón le baja, porque es precisamente la idea. Y respecto a lo que decía el ministro, yo estoy seguro que él lo entiende, cuidado todavía con la reactivación. Reactivación es etapa 2. Usted a un paciente que lo tiene con coma inducido no le va a poner adrenalina al mismo tiempo, porque una o la otra. En este momento estamos en coma inducido. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que el paciente se alimente bien. Y para eso necesitamos, fundamentalmente en este momento, llegar a los hogares, ¿cierto? Yo creo que cara a esta conversación que se está produciendo, lo mejor, y en algo coincidíamos, pero hablará por sí mismo con Felipe Kast ayer en un programa, lo mejor es hacerlo simple y corto. Y creo ¿Cómo que sería así? ¿Cuál es más o menos en concreto? Bueno, lo he estado diciendo desde hace algunos programas. Yo creo que para toda la familia en cuarentena, son 8 millones, 9 millones en este momento a cuarentenados, ¿cierto? El 80%, que son los más pobres, digamos, serán 6 millones de familias. Con la mera excepción de los que continúan trabajando todavía, el Estado debiera dar del orden de entre 80 y 100 mil pesos mensuales por carga familiar, por persona, para que puedan mantener sus gastos básicos. Eso es lo que le va a decir a usted la línea de la pobreza, descontando el gasto de transporte, porque la gente está cuarentenada. De lo contrario, vamos a botar la plata, Tonka, porque la gente no se va a quedar en la casa, porque obviamente tiene que comer, en cuyo caso nos estamos haciendo trampa en solitario, porque por no estar dándole suficiente oxígeno, por así decir, al paciente que está en estado de coma inducido, no vamos a lograr que el coma inducido haga el truco, que es que la pandemia termine. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, y como tenemos muchos programas distintos, que sea que los que boletean, que los que tenían seguro de desempleo, que los informales, que el Estado calcule, y es bien simple hacer esto con registro social de hogar y con datos que están cruzados, con cuánto está llegando a la familia en este momento. Si tiene por sobre 400 mil pesos una familia de 4 personas, el Estado no les da nada. Si tiene menos, el Estado le complementa hasta que al menos tenga 400 mil pesos. Y con eso, que es muy simple, podemos salir adelante. Una respuesta rápida y simple, dice Nicolás Izaguirre. Le quería preguntar a Felipe Kast, ¿qué opina acerca de esa propuesta? Y también, ¿qué esperanza efectivamente puede tener la gente en estas conversaciones que está teniendo ahora justamente el ministro de Hacienda con un grupo de economistas para llegar a este acuerdo? Bueno, lo primero, creo que hay que vincular esto también con lo que pasa, lo que conversábamos hace un rato, y lo conversábamos cuando estábamos fuera de cámara en Estados Unidos. Aquí hay dos opciones. O uno polariza al país y finalmente no se pone de acuerdo, que desgraciadamente es lo que estamos viendo en Estados Unidos, y ahí muchos alcaldes de Estados Unidos están justamente buscando que este sea un momento de unión, porque la tormenta perfecta del coronavirus más la crisis económica está siendo brutal. Y si uno vuelve a Chile y se ve lo que está pasando, también creo que tenemos esa disyuntiva. Hay algunos que buscan polarizar en nuestro país, ya lo vimos después del 18 de octubre, y hoy día se abre una ventana de oportunidad muy breve, que yo espero que la podamos tomar con mucha fuerza. Y agradezco los esfuerzos que ha hecho el Colegio Médico, agradezco los esfuerzos que han hecho universidades, centros de estudios, y la verdad que necesitamos ahora una hoja de ruta por los próximos 18 meses. Y ese es el acuerdo que tenemos que construir, que ojalá tenga al menos 3 patitas. Una pata fuerte de ayuda a las familias más vulnerables, que va en la línea de lo que decía recién el ministro y Nicolás Izaguirre, que efectivamente destinemos un monto fiscal importante, de forma tal de que no estemos demorando los